Bendito por los siglos tu nombre santo y glorioso. Última profecía nuevamente con ustedes, palabra revelada por Dios, columna y baluarte de la verdad, Cristo el Señor, la verdad, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Sean todos muy bienvenidos. Primero, pues ya ustedes saben que nuestro canal se trata de la palabra revelada. Quiero hacer énfasis en eso. Nuestro testimonio, nuestro canal contiene palabra revelada. De la misma palabra escrita, no estamos inventando. De la misma palabra escrita, la Biblia, este libro que hemos tenido por muchísimos años, que se ha mantenido en diferentes interpretaciones, traducciones, ciertamente, pero que tiene tan antiguo es así como sus raíces, pero tan fresco como sus manifestaciones. Es decir, tan antiguo como nuestro mismo Señor Jesús, la verdad, pero siempre fresca en sus manifestaciones. Esta palabra revelada por el Señor, amados oyentes, deriva ciertamente de la misma palabra, de la Biblia. No estamos inventando nada. Esta es la interpretación que el Espíritu Santo ha dado para nosotros, para este tiempo, para que finalmente conozcamos a nuestro Señor y conozcamos qué es lo que encierra así las palabras que escribieron los profetas, los apóstoles. Porque hay muchos falsos profetas, falsos pastores y falsos apóstoles que tienen la Escritura, tienen la Biblia, pero le dan una interpretación privada. Y recuerden, dice nuestro hermano Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca. Así que con eso el apóstol nos está diciendo, cualquier interpretación privada, humana, carnal, está desordenada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, de manera que el único que va a revelar el misterio que encierra así la Escritura es el mismo Espíritu Santo, el Señor mismo. Dios dictó su palabra, su Espíritu Santo, y el único que la puede revelar, el único que le puede dar la interpretación como es, todo aquel que tiene el Espíritu Santo. Amados oyentes, en el profeta Isaías, capítulo 29, versículo 18, está bien claro que nosotros en este tiempo escucharíamos fielmente las palabras de la Escritura en este tiempo, no en tiempos pasados, en décadas pasadas, en siglos pasados, no. Dios tenía reservada esta revelación de su palabra ya en el fin de los tiempos, cuando nuestro Señor ya estuviera en la tierra, ciertamente. El Padre mismo estuvo en la tierra, ciertamente. Cuando estamos a punto de reunirnos ya literalmente con nuestro Señor, toda esta palabra el Espíritu Santo la revelaría a quien Dios ha designado para que den testimonio no solo de Él, de su Hijo, sino también juntando a todos los escogidos del Señor y que serán salvos, que serán herederos de la salvación, los escogidos del Señor. Escuchen con atención lo que dice el profeta Isaías, capítulo 29, versículo 18. Solo voy a leer de aquí en adelante, porque más para atrás del 18 habla precisamente de que
muchos tienen la Biblia sellada, el libro sellado, y no lo entienden. Está sellado para ellos, pero aquí dice el Señor. Versículo 18, capítulo 29 de Isaías: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, la Biblia, y los ojos de los ciegos verán el medio de la oscuridad y de las tinieblas. Quiero decirles esto, amados. Ahora mismo el mundo está sumergido en un panorama tenebroso. Está lleno de tinieblas porque no hay luz. Los pastores no tienen luz, los profetas no tienen luz, los que se hacen pasar por apóstoles no tienen luz. El mismo Vaticano, la Jerusalén, no tiene luz, el Papa Francisco no tiene luz. Es decir, el mundo está sumergido en tinieblas tenebrosas, de manera que en medio de todo esto, en medio de este mundo sumergido en tinieblas, nosotros tendríamos luz en nuestras habitaciones, en nuestras propias vidas. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de nosotros, los que ya conocimos al Señor literalmente y tenemos esta palabra revelada y hemos creído a este testimonio. Recuerden, cuando dice el profeta, en aquel tiempo, el profeta Isaías escribió esta profecía hace 2700 años, así que ¿de qué tiempo está hablando el profeta? De este tiempo. En aquel tiempo dijo el profeta, pero nosotros podemos decir claramente en este tiempo. En este tiempo, los sordos oirán las palabras del libro. Los sordos, los que no oían, los que no oíamos, ahora estamos oyendo. Éramos sordos y ahora estamos oyendo. Y nosotros que éramos sordos y que estamos oyendo, estamos predicando. Y ahora es que estamos predicando, los ojos de los ciegos, los que estaban ciegos, los que no veían, están viendo en medio de esta oscuridad tenebrosa y de las tinieblas que envuelven a todo el mundo. El mundo está sumergido en tinieblas espiritualmente hablando. No hay palabra de Dios, no hay revelación. En cambio, nosotros tenemos luz en nuestras habitaciones. Nos ha acontecido lo mismo que le pasó al pueblo de Israel cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto en aquel tiempo, cuando vinieron tinieblas sobre toda la tierra y Faraón y todos sus capataces y todos sus siervos no se podían ver uno al otro. En cambio, dice la Biblia que los hijos de Israel en la tierra de Gosén tenían luz. Eso nos ha pasado ahora mismo. Faraón es Francisco mismo, con todos sus capataces, los jesuitas. El mundo en Egipto, espiritualmente hablando, está sumergido en tinieblas, no pueden ver, pero nosotros en nuestras habitaciones, en nuestras moradas, en nuestra casa, tenemos luz. Y no es cualquier luz. No es cualquier luz la que nosotros tenemos. El apóstol Pedro lo dice de esta forma, primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Ven? Acabamos de mencionar que el mundo está sumergido en tinieblas tenebrosas, pues efectivamente ahí estábamos nosotros también. Pero ¿qué dice el apóstol? Ahora somos pueblo adquirido por Dios, Dios manifestado en carne. Juan Pablo II. Todo aquel que dice que cree en Dios, pero no confiesa a Juan Pablo como Dios, todavía no le conoce. No conoce a Dios manifestado en carne. Porque de ahí vino toda esta revelación de nosotros que ahora tenemos, tanto de Juan Pablo II y Benedicto XVI, nuestro Señor, de ahí vino esta revelación. Cualquiera que no confiesa a Dios ya y su Hijo Jesucristo, otra vez nuevamente que vino al mundo, en su nombre
bendito que le dio el Padre cuando lo hizo sumo pontífice. Cualquiera que no lo haga está alejado, está en tinieblas. No solo no lo confiesa a Dios mismo como Juan Pablo II ni a Benedicto XVI, sino que no tiene esta revelación. No tiene esta revelación de la palabra. Por eso es que nosotros tan fácilmente se nos hace tomar un capítulo, versículo de la Biblia y darle la interpretación correcta, porque efectivamente esta revelación es derivada del Padre, del Hijo, que ya se nos han manifestado. Esa luz admirable que ahora tenemos nosotros en nuestros hogares, en nuestra casa, en nuestras vidas, no es cualquier luz. Dice el apóstol, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, que ahora mismo millones, billones de personas están sumergidas en esas tinieblas y se congregan, van a los templos. Muchos de ellos pastores, ministros, cantantes, en fin, pero están en tinieblas. Pero nosotros tenemos una luz, y no es cualquier luz, es una luz admirable, porque nuestro Señor nos ha traído esta luz, nuestro hermano mayor nos ha traído esta luz admirable. Porque los que no quieren creer que Benedicto es el mismo Señor están en la apostasía, están en las tinieblas, y tristemente lo tengo que decir, muchos han sido sellados por el anticristo. No lo voy a decir cómo, pero yo sé perfectamente que el anticristo tiene sellados a millones de personas que profesaban la fe cristiana. Tristemente, lo tengo que decir. Y todavía se congregan y todavía siguen esperando que el Señor los va a arrebatar para llevárselos en el arrebatamiento, porque acá abajo va a haber tribulación, dicen. No, ya me he dado cuenta por esta palabra revelada que tristemente millones de personas que profesaban la fe cristiana y católica, porque no están exentos, porque el pecado vino a todo el mundo, están alejados totalmente, excluidos de la presencia del Señor, excluidos de esta gracia que nos trajo ahora el Señor. Ya no hay retroceso, y ya no pueden volver, ya no pueden ser perdonados. El Señor dice que todo aquel que blasfeme contra su Espíritu, el Espíritu Santo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, no será perdonado. Y lo tengo que decir tristemente, porque yo quisiera que todos los que están por aquí estén libres de ese pecado, de ese sello que trajo al anticristo, que ya son propiedad de él. Ya no hay retroceso. Nosotros estamos aquí dando testimonio para aquellos que serán herederos de la salvación y que estarán con nosotros reinando por los siglos de los siglos con nuestro Señor José Ratzinger Benedicto, Jesucristo mismo. Para eso estamos aquí. No estamos tratando de convencer a todo el mundo, definitivamente no. El Señor dijo que a sus ángeles el Hijo del Hombre enviaría juntando a sus escogidos. Es lo que estamos haciendo. Estamos juntando a los escogidos del Señor, y sabemos perfectamente que los escogidos del Señor no es todo el mundo. No. El Señor lo dijo más dramáticamente, dice, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Los llamados, amados oyentes, somos nosotros que ya tenemos este testimonio, que podemos reflejarnos en el capítulo 14 de Apocalipsis, 144,000 sellados. Esos son los llamados. Los escogidos son pocos, son menos. ¿Dónde están? Dios sabe en dónde están. Nosotros estamos cumpliendo la gran comisión, ir por todo el mundo, predicar este evangelio, pero el Señor lo dijo más concretamente: vayan a juntar a mis escogidos de los 4 extremos de la tierra, con este gran sonido de trompeta, ciertamente, porque estamos dando a conocer a Dios mismo y al Señor Jesucristo, Benedicto XVI. Por eso el Señor dijo que enviaría a sus ángeles
¿Cuáles ángeles? Nosotros, los ángeles del Señor, y no se maravillen por eso que digo, porque el mismo diablo tiene sus ángeles también, y por aquí están, de falsos, mentirosos, pues como no, sirven al padre de mentira, así que ¿qué se puede esperar también de ellos, de estos ángeles de las tinieblas? Pero el Señor tiene sus ángeles. El Señor dijo, y enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta juntando a sus escogidos. Nosotros somos los ángeles del Señor. Los ángeles que dice 1 de Timoteo 3:16 y que hemos visto a Dios manifestado en carne. Y si hemos visto a Dios manifestado en carne, por eso estamos dando testimonio nosotros los ángeles que hemos visto a Dios. Y el Señor, efectivamente, ya que somos ángeles de Dios, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntando a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra. Yo que usted corriera a abrazar este testimonio, porque esto es lo que va a permanecer por los siglos de los siglos. Si no, quedará excluido de la presencia del Señor cuando vea a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los profetas, nosotros, naturalmente, en el reino de los cielos y vosotros estéis excluidos. ¡Qué tristeza! Habiendo tenido la oportunidad de abrazar este testimonio, y lo rechazaron, porque están sumergidos en las tinieblas, de manera que no pueden ver esta luz admirable que nosotros tenemos. Nuestro Señor Benedicto XVI fue desechado, amados. Fue desechado en el Vaticano, puesto que tras la muerte de Juan Pablo II, Dios, que se fue de su cuerpo, Benedicto XVI quedó solo. Quedó solo porque se rodeó de todos los lobos que ahora mismo están gobernando el Vaticano, Jerusalén, con Francisco mismo, el lobo del desierto, el león de la selva, el anticristo, pues. Nuestro Señor fue desechado. Y el Padre permitió que de esa forma quebrantaran a nuestro Señor y que renunciara. El Padre lo permitió. Y les puso a este hombre que el mundo estaba gritando, estaba esperando, deseaba con ansias que viniera este hombre. Un hombre que se les había prometido con poderes místicos y con gran sabiduría, que ahora mismo tiene a todos los gobiernos del mundo. Lo sabemos eso perfectamente porque, además, el que está dentro de Francisco es aquel que quería hacer al Señor: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Recuerdan? Efectivamente está dentro de este hombre, por eso el mundo teme. Los gobiernos le temen, los gobiernos han doblado su rodilla ante él porque saben perfectamente quién está dentro de este hombre que está ahí sentado, como ángel de luz, como vicario de Cristo, pero no. Y el mundo está en una ceguera espiritual. Ya no digamos que no puede ver espiritualmente, sino ni siquiera físicamente pueden ver todo lo que este hombre es. Simplemente observen el crucifijo que trae, el crucifijo del Señor, el que usaban los papas, crucifijo de oro en el pecho. Pero este hombre, observe bien el crucifijo que trae y se van a dar cuenta que en el crucifijo trae una paloma que va cayendo, como simbolizando el Espíritu Santo, que están derribando hacia abajo el cristianismo. Y por un lado trae cabritos, trae cabras por un lado, y por el otro lado del crucifijo, en la misma cruz, por un lado cabras, por el otro lado trae marranitos, marranos o cerdos o puercos, como cochinitos, como los conozcan en diferentes países.
Pero vean lo que trae ahí. ¿Qué es eso de traer en el crucifijo cabras y cerdos? ¿Por qué eso? Porque él sabe bien que ya no está alimentando, ya no está pastoreando ovejas. Por eso trae ese símbolo con esas imágenes de animales que según la Biblia son inmundos. Especialmente el cerdo, inmundo. Pero la gente está en tinieblas espiritualmente, que ahora también físicamente parece que no pueden ver. Nadie se pregunta por qué trae eso ahí. Pues es que es el mismo anticristo, amados. El mismo anticristo delante de nuestros ojos haciendo todas esas abominaciones. Pero ya sabemos qué es lo que le va a pasar. Ya sabemos cómo el Señor en su palabra la cumplió y la va a seguir cumpliendo. Ya Francisco es un león muerto. Sí, lo digo de esa forma porque la Biblia así lo relata, la Biblia así lo tiene también. Por eso dice la Escritura, mejor es perro vivo que el león muerto. Porque antes de ser muerto por la espada que el Señor le puso a Francisco, de perdido había esperanza, pero ahora es un león, sí, pero es un león muerto. ¿Dónde está esa escritura que acabo de decir? Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que el león muerto. Y le llama perro en la palabra del Señor, cuando en Apocalipsis leemos que el Señor dice, mas los perros estarán fuera. Claramente no está refiriéndose a las bestias que nosotros conocemos. ¿Por qué el Señor le llama perros? ¿A quién les llama perros? A los griegos. Los griegos son llamados perros por el Señor, no nosotros, ¿no? El Señor le llama perros. Dice la Biblia que en aquel tiempo una mujer le rogaba al Señor, Señor, ten compasión de mí, Señor, hazme esto, Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? No está bien echar el pan de los hijos de Dios, de los hijos míos, a los perrillos. Y dice la Biblia que esa mujer era griega. Era griega porque el Señor sabe quién son los griegos. Naturalmente nosotros no podemos distinguirlos. Nosotros vemos toda la gente igual, se parecen todos igual. Pero el Señor sí sabe quién son descendientes de los griegos y sabe perfectamente Dios que este hombre no solo es griego, sino que todos los griegos representan a este hombre, los jesuitas. Por eso el Señor dice, mejor es perro vivo, mejor es cuando estaba vivo, que el león muerto. Porque el Señor ya le puso una espada a este hombre y está muerto. Se ha convertido en león, ciertamente, pero está muerto. Ya mejor era cuando estaba aún todavía con vida sin esta espada que tiene ahora, herida de muerte. Pero ya se convirtió en un león, pero está muerto. Está señalado para el día de la mortandad. Por el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, le puso esa espada. Porque se portó con soberbia contra el Señor Dios Todopoderoso. Se portó con soberbia y el Señor les puso a este hombre ahí, así como lo hizo con Saúl. Querían un rey, querían otro rey, no quisieron a Dios mismo, pues el Señor les puso a Saúl. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo los trató Saúl? Asimismo, pidieron otro rey, hicieron un lado a nuestro Señor Benedicto XVI, pues el Señor les puso a Francisco, este hombre que los ha tratado incluso peor que Saúl. Porque este hombre es el que ha traído el desastre al mundo,
causa por la cual miles de llamados cristianos que profesaban la fe ya no tienen esperanza, por culpa de este hombre que trajo el pecado al mundo, el pecado personal, el pecado que no puede ser perdonado. Pero la gente sigue sumergida en tinieblas y no puede ver. Amados oyentes, nosotros estamos aquí para los escogidos del Señor, que sabemos perfectamente que si son escogidos del Señor, sabemos perfectamente que el anticristo no los tiene sellados. Perfectamente lo sabemos, porque el Señor no va a escoger a ninguno que ya está sellado por el anticristo, ¿no? Sabemos perfectamente, los escogidos del Señor están por ahí, mientras nosotros estamos aquí con este gran sonido de trompeta, porque el Señor prometió mandar a sus ángeles con gran voz de trompeta con nosotros, la trompeta final, por cierto, la última trompeta. Cuando se tocara la última trompeta, el misterio de Dios se cumpliría como Él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Recuerdan eso? Ya nosotros estamos tocando la última trompeta, donde estamos juntando a los escogidos del Señor, que serán herederos de la salvación y estarán con nosotros y no verán muerte. No verán muerte, ni física ni espiritualmente. El Señor de aquí a poco nos transformará para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, un cuerpo inmortal. ¿Cuándo se ha visto semejante cosa? Pero el Señor lo tenía en su promesa. El Señor prometió que habría en el tiempo del fin quienes no sufriríamos muerte ni física ni espiritualmente, sino que el Señor nos iba a transformar para que fuéramos imagen igual a Él, como el cuerpo de la gloria suya, un cuerpo inmortal. El Señor se va a levantar, entrará en su cuerpo otra vez, Él regresa, entra en su cuerpo, y nosotros nos vamos a reunir con Él sin haber visto muerte. Y cuando dice la Biblia que nosotros estaremos reinando por los siglos de los siglos, eso significa que no vamos a ver muerte. ¿Sí? Al decir reinarán con Él por los siglos de los siglos, significa que no veremos muerte. Porque una persona, por más años que pueda vivir, por ahí hay muchos casos bien remotos que una persona llegó a los 100 años, un solo siglo, y murió. Pero la palabra dice que nosotros estaremos reinando por los siglos de los siglos. Es decir, pasarán 100 años, 200, 300, 400, y nosotros seguiremos en el mismo cuerpo inmortal, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo que no muere, semejante al mismo cuerpo de nuestro Señor José Ratzinger, Benedicto XVI, Jesucristo mismo. ¿No quisieran esa maravilla? Ciertamente, si Dios no los ha escogido, yo sé que no podrá ser posible, pero amados, ustedes pueden ser los escogidos del Señor, porque el Señor dijo que donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Los ángeles, nosotros, el cuerpo muerto, o sea, está el muerto, el cuerpo la iglesia. El Señor dice, donde esté mi iglesia muerta, el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Los ángeles, ahí se juntarán con este testimonio que yo les he dado, para juntar a todos mis escogidos de los 4 extremos de la tierra, los ángeles del Señor. Los ángeles que hemos visto a Dios, dice 1 de Timoteo 3:16, que nosotros los ángeles hemos visto a Dios manifestado en carne. Por eso es que confesamos y nadie nos quita esta verdad. Confesamos que
Dios manifestado en carne. Juan Pablo II, lo hemos visto nosotros, los ángeles. He dicho en alguna ocasión, ahora lo repito. Si usted no confiesa a Dios manifestado en carne en Juan Pablo II, es que sencillamente usted no es ángel de Dios y punto. Porque recuerden que el apóstol dice que Dios ha sido manifestado, pero también aclara y precisa quiénes lo han visto. No dice el apóstol Dios manifestado en carne, visto de todo el mundo. No dice el apóstol así. Así como especifica bien claro que Dios fue manifestado en carne, dice también visto de los ángeles. Los ángeles de Dios, los ángeles del Señor, lo han visto. Otra vez digo, si usted no cree que Juan Pablo II es Dios manifestado en carne, pues usted no es ángel del Señor y punto. No vamos a estar aquí haciendo lo que crea fuerza. Si usted se niega a creer que Juan Pablo es Dios mismo manifestado en carne y Benedicto XVI el Señor Jesucristo, nosotros no tenemos ese poder para persuadirlo. El que lo hace es Dios, ciertamente. Recuerden que el apóstol Juan lo dice bien claro en Juan 1:11, y ahí menciona también que lo han rechazado al Señor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los que lo están rechazando ahora mismo. Pero luego dice Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Los que creen en su nombre. El nombre nuevo, santo, bendito que tiene el Señor. Nuevo. Señor nuevo, nombre nuevo. Bendito, Benedicto. Todos los que creen en su nombre es porque ciertamente ya se les ha manifestado el Señor y ustedes han creído a esta palabra y han comprobado el Espíritu Santo, les ha hecho a ustedes sentir realmente que esta palabra es verdadera, han creído en su nombre. Porque los suyos lo rechazaron, amados. Los que dicen que son cristianos y que Jesús es todo para ellos y que qué precioso el Señor y que es todo... No. El Señor no anda con esas cosas. El Señor no anda para que lo anden hermoseando físicamente. Porque el Señor se manifestó ahora que llegó a un anciano y lo desprecian. No lo aman. Con toda razón, un proverbio dice, cuando tu madre envejeciere, no la desprecies. Nuestra madre, nuestro Señor, que es la misma iglesia, ha envejecido el Señor y estamos presentándolo aquí sin atractivo, como dice el profeta Isaías, sin atractivo para que le deseemos, y lo han despreciado. Pero no todos, porque el apóstol dice, mas a todos los que le recibieron, los que sí están recibiéndolo, los que sí están confesando a nuestro Señor, aunque haya llegado a un anciano, aunque quedó de gordura prácticamente nada. Así quedó nuestro Señor a los 95 años. Dice el apóstol, ciertamente a los suyos vino y no lo recibieron, pero hubo otra gente que le recibió, que sí creyeron en su nombre, pues a esos, oiga qué maravilla, a esos Dios les dio potestad de ser hechos sus hijos. Usted ama a Benedicto XVI, Cristo el Señor, Dios lo ama a usted. Usted desprecia, aborrece al Señor, lo rechaza, lo ignora, Dios lo va a ignorar a usted. Dice el apóstol, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, porque no todos creen en su nombre, en este nombre, bendito,
Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios mismo. Juan Pablo II, Dios mismo. Tremendo. Qué maravilla. Qué precioso lo que ha hecho Dios con los suyos, los que sí le recibieron, los que creen en su nombre. Retrocediendo otra vez a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nuestro hermano Pedro, hablando de nuestro Señor manifestado, Benedicto XVI, dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, porque nuestro Señor ha sido desechado por los suyos. Él vino a los suyos. Aquí dice el apóstol: ciertamente el Señor ha sido desechado. Esta piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de nuestro Señor con su nombre nuevo. Todos los que creemos en su nombre nuevo no seremos avergonzados. Y los que no creen, los que lo rechazan, ciertamente serán avergonzados. Porque esto de que el Señor estuvo ahí en Jerusalén, el Vaticano, que es el Vaticano es Jerusalén, ya lo hemos conocido, porque en el Jerusalén siempre han estado los sumos pontífices. El Vaticano es donde se ha ejercido siempre el pontificado. Más de 260 pontífices, sumos sacerdotes, ejerciendo la ley, los ritos bajo la ley, ciertamente, porque la ley todavía no había sido quitada, no fue hasta ahora la muerte del Señor Benedicto XVI, Cristo mismo, que el Señor terminó con la ley. El Señor terminó con la ley con su muerte el 31 de diciembre 2022, pero, aquí está un pero. Aunque ciertamente el Señor terminó con la ley, pero todavía muchos siguen bajo la ley. Porque el fin de la ley es nuestro Señor, ciertamente, con su muerte. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos 10:4, el fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree. ¿Qué cree? Que cree en Él, en nuestro Señor, que trajo ya finalmente la ley, el fin, y comenzó el pacto de la gracia, el pacto sempiterno, un pacto que prevalecerá por los siglos de los siglos. El fin de la ley es nuestro Señor con su muerte, ciertamente, pero a todo aquel que cree. Y el que no cree todavía está sujeto, todavía está bajo la carga de la ley. Y Gálatas 3 dice que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en las obras escritas en este libro de la ley para hacerlas. Es decir, usted niega al Señor, que no es el Señor Benedicto XVI, usted sigue bajo la ley, y el Señor dice que maldito todo aquel que sigue bajo la ley.
porque bajo la ley ninguna persona, ningún ser humano será justificado. Todo aquel que crea en nuestro Señor manifestado, Benedicto XVI, entra en el pacto de la gracia, pacto perdurable, la justicia perdurable, que permanecerá por los siglos de los siglos. Nuevamente repito lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La principal piedra del ángulo, pongo en Sión. Sión, antiguamente llamado como la ciudad de David, luego Jerusalén, y ahora tiene por nombre Vaticano, pero es la misma. Sión es Jerusalén, el Vaticano. Dijo el Señor: ahí pongo la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Sigue diciendo el apóstol: para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, no es precioso. No lo dice el apóstol, pero es lo que puedo percibir aquí. Para vosotros, pues, los que creemos nosotros, él es precioso. Y lo contrario a esto, para los que no creen, para ellos él no es precioso. ¿Y cuántas canciones no hemos escuchado acerca del Señor Jesús? Tú eres precioso, mi precioso Salvador, mi precioso... Bueno, tantas canciones que hay, que hermosean al Señor. Sin embargo, ya el apóstol dice aquí: no, para los que no creen, no es precioso. Ciertamente el apóstol ya está hablando que nosotros lo estamos dando a conocer literalmente. Quiero aclararles esto. Esta escritura del apóstol que está diciendo esto es porque ya el apóstol está diciendo que efectivamente él se nos ha manifestado y nosotros hemos creído en él y lo estamos dando a conocer. Pero hay quienes no creen. Hay quienes no creen que él es, por consiguiente, tampoco les parece precioso. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, porque la palabra claramente habla de este Mesías príncipe de nuestro Señor manifestado en los postreros tiempos. Y los que no creen en él, no solo no creen, sino tropiezan en la misma palabra que da testimonio de él. Los apóstoles están dando testimonio de él. Pero se ha convertido nuestro Señor en piedra de tropiezo, y no porque él los haya hecho tropezar, sino porque, dice Pedro, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra los incrédulos, los que no creen que él es el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, tropiezan en la palabra. Y luego dice algo un poco más triste, o mucho más triste, quiero decir. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Qué triste. ¿Destinados por quién? Por el Señor mismo, porque él ya ha hecho juicio. El Señor ha hecho juicio y a nosotros nos puso para dar testimonio de él. El Señor, él mismo, ha sido causa de tropiezo y roca que hace caer para los desobedientes. Desobedientes en la palabra, porque no tienen revelación de la palabra, porque la palabra
ya habla claramente de nuestro Señor, pero los desobedientes no tienen revelación de la palabra, por eso es que dicen que Él no es. Pues ya sabemos por qué el Señor los destinó a ser desobedientes. Dice el apóstol, lo dice bien claro. Para nosotros los que creemos, Benedicto XVI, nuestro Señor, Él es precioso. Pero para los que no creen, se cumple la escritura que dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra misma tropiezan. Qué triste, porque el Señor, con toda razón, el Señor dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero cuando tropiezan en la misma palabra, pues ¿qué se puede hacer? La misma palabra habla claramente que el Señor estaría manifestado en este tiempo, y los que dicen que tienen la palabra, dicen que no. Ahí me doy claramente cuenta de que efectivamente, como dice Pedro, tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí nadie quiere entrar en esta escritura, ¿no? Ninguno que es cristiano o que se hace llamar cristiano, para ellos esa escritura dicen, yo no soy, yo estoy excluido de esa escritura que dice que fue destinado a desobedientes, todo el mundo se excluye de ahí. Pero cuando dice Pedro, en el versículo 9, primera de Pedro 2:9, cuando dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ahí todo el mundo dice, ese soy yo, ahí entro yo. ¿Ven? Todo el mundo dice, no, yo no soy el que desechó la piedra angular, yo no soy el que estoy tropezando en la palabra, yo no soy desobediente. Pero cuando Pedro dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios, ahí sí todo el mundo entra. Todo el mundo dice, yo soy ese. Pero la triste realidad es de que miles que confesaban la fe cristiana están tropezando en la palabra porque no quieren aceptar que nuestro Señor Cristo es Benedicto XVI. Serán avergonzados, porque el Señor va a venir otra vez, ciertamente. Él tuvo que morir por nosotros, si no, ¿cómo seríamos salvos? El grano de trigo tenía que morir. El Señor mismo dijo en sus propias palabras en aquel tiempo, porque si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, éste lleva mucho fruto. Y efectivamente, por eso el Señor dice, recojan mi trigo en mi granero. Nos llama trigo a nosotros porque el Señor es el grano de trigo que ha muerto y ha germinado. Por eso dice, recoger mi trigo en mi granero. Porque yo, el grano de trigo, efectivamente, he muerto. Recoger mi trigo en mi granero. ¿Recuerdan ustedes cuando los discípulos les dijeron al Señor que les explicara la parábola del sembrador, la cizaña, el trigo? El Señor dijo, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Cuáles ángeles? Nosotros somos los ángeles del Señor que estamos ahora mismo recogiendo el trigo. Es algo increíble, maravilloso, que esos ángeles que el Señor relata en Mateo 13:39, que dice,
La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Digo que es maravillosamente lo que estoy leyendo aquí porque el Señor está hablando de nosotros. Nunca sabíamos nosotros que esos ángeles que menciona el Señor éramos nosotros. Nosotros somos esos ángeles que el Señor profetizó de aquel tiempo, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. El Hijo del Hombre, nuestro Señor Benedicto XVI, enviará a sus ángeles y recogerán su trigo. El enemigo, el anticristo mismo, ciertamente ha sembrado mucha cizaña. Pero el Señor dice, no importa, al fin del tiempo yo diré a los segadores, recoged mi trigo en mi granero, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, o sea nosotros, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será lloro y crujir de dientes. Por eso, he ahí la urgencia de abrazar nuestro testimonio, amigos y amigas, damas y caballeros, hermanos y hermanas, porque el Señor efectivamente, muchos están para la ira de Dios, serán echados en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes, pero nosotros estamos escogiendo aquí, junto con nuestro Señor que nos mandó a recoger su trigo, a sus escogidos, nosotros los ángeles del Señor, recogiendo de los cuatro extremos de la tierra, de un extremo de la tierra hasta el otro, a sus escogidos, con este testimonio. Con este testimonio, abrace nuestro testimonio porque esto está a punto de terminar. Gracias, una vez más lo digo, por ser parte de nuestro canal Última Profecía, la palabra revelada por Dios. Columna y baluarte de la verdad, Cristo el Señor, la verdad. Y también dando a conocer a Juan Pablo II, Dios manifestado en carne. Nosotros, estos mismos ángeles que estamos aquí en la profecía, juntando a los escogidos del Señor, son los mismos ángeles que menciona Primera de Timoteo 3:16, que hemos visto a Dios manifestado en carne. Amén y amén. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius